Vale, bueno, yo soy Itziar Vidorreta, soy gestora de proyectos internacionales en Gaia. Gaia es el clúster de tecnologías y digitalización del País Vasco y ahora mismo nos encontramos en San Fidel y Castola, en la comunidad energética de Gernika, aparte del proyecto europeo ProLight. Pues lo más especial de Gernika Lumo diría que se encuentra ubicado dentro de una reserva de la biosfera. Entonces, por una parte, la ciudadanía, tanto de Gernika Lumo como de otros municipios de la reserva de la biosfera de Urdaibai, tienen una concienciación mayor hacia todo lo relacionado con la sostenibilidad, porque obviamente tienen que mantener su entorno de una forma mucho más eficiente que en otros lugares. Por otro lado, además diría que Gernika es a nivel del País Vasco y de Europa un símbolo de las libertades y de la cultura. Y es por eso también que dentro de este proyecto ProLight participa la Casa de Cultura, porque la cultura también nos ayuda a trabajar con las personas, a llegar a los ciudadanos y a trabajar, ¿no?, con la concienciación y un poco con esos hábitos más sostenibles. Lo especial de Gernika es medio ambiente y cultura, que es lo que tenemos realmente en el proyecto ProLight. Principalmente las barreras que nos encontramos a la hora de establecer comunidades energéticas son las barreras legislativas, las legales, en las que rara vez los municipios pueden intervenir. Muchas veces vienen impuestas por el Estado. Entonces, principalmente si lo que queremos establecer es una red de colaboraciones, de poder trabajar también en intercambio de buenas prácticas, todas esas normativas deberían de regularizarse. Y es en algo ya en lo que se está trabajando a través de ProLight y de otros proyectos similares para trabajar luego en policy briefings, en una serie de recomendaciones políticas para tener más facilidades a la hora de establecer comunidades energéticas. Es una de las primeras comunidades energéticas en España y en el País Vasco también, porque además tiene una característica muy peculiar, que es una comunidad energética privada pero impulsada desde el ámbito público. Por lo tanto, se encuentra en el Colegio San Fidel, que es una ikastola concertada, pero la forma de gestionarlo es a través de una comunidad, ¿no?, que es la comunidad de vecinos, que en la actualidad son 150 vecinos, y también negocios de alrededor, y a través de la Casa de Cultura se ha apoyado la iniciativa, un poco ha sido la forma también de apoyar la iniciativa de forma pública a través de la Casa Cultura, que pertenece al Ayuntamiento de Gernika Lumo. Ha sido la forma de atraer a la ciudadanía, de hacerles partícipes de esa comunidad energética y a establecer esa cooperativa, porque al final es una cooperativa la que gestiona toda la comunidad energética. La visión a futuro es crear distritos que funcionen como comunidades energéticas. Hoy hemos conocido ciudades que son comunidades energéticas, como es Sevilla, e incluso territorios como es todo Navarra, que funciona como una única comunidad energética. Por lo tanto, la visión a futuro es trabajar en macrocomunidades, en distritos que puedan ser comunidades energéticas que tengan el potencial de ir un paso más allá y sean distritos positivos energéticamente.